Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar la logística de su empresa y protegerla con las mejores soluciones, visita nuestra página para descubrir más. Entonces te cuento mi historia. Yo me gradué de la universidad y toda mi carrera ha sido en Cemex. Entonces yo arranqué de practicante y estuve en áreas diferentes a cadena de suministro o logística, y en el año 2012 empecé en logística en gerencias. Gerencias y direcciones. Ahora estoy de director en la zona occidente del país, manejando más o menos 500 personas directas de la compañía y más o menos unas 600. Pero es todo el tema de movimiento de materia prima y producto terminado de cemento a nivel nacional. O sea, transporte. Transporte 100%, vía 100%, operación 24 horas, 7 días a la semana y llegando a todos los rincones posibles del país donde se pueda por orden público, ¿no? Eso me parece una locura, porque además has estado, o sea, toda tu vida profesional ha sido especializado. En la misma compañía y casi yo creo que el 80% en logística. Por ahí hay un libro muy famoso, no me acuerdo cómo se llama. Tengo que buscarlo, lo podemos poner en el episodio. Que dice que hay como una suerte de profesional como completo, como que es una teoría de estas de algún escritor. Y habla del T-shaped person. Entonces dice que hay gente que es muy generalista, que es esas personas que han tenido un montón de cargos, que han aprendido un montón de cosas, pero no han tenido la oportunidad de profundizar. Y hay otros que por el otro lado que suelen ser estos ingenieros, que suelen ser trabajos muy especializados, que están en la línea vertical de la T. Entonces dicen que el profesional de integral pues es como una T, porque ha trabajado en la horizontal y trabaja en la profundidad. Y es curioso porque igual tú te has profundizado mucho en gerencia, pero también has saltado en muchas gerencias. Entonces de alguna manera sí podemos hablar de eso. Sí, es interesante porque yo arranqué solo en la gerencia administrativa. Y uno estando en la gerencia administrativa puede hacer un buen trabajo, pero es vital conocer la parte operativa y logística. Estar en campo, untarse, trabajar con la gente es vital, porque de lo contrario uno no le puede aportar más a la compañía y no está esa integralidad, porque hay gerencias administrativas y gerencias operativas. La operativa le da a uno un bagaje completo para seguir aportándole más a la organización y más en estos temas de logística y enfocado en lo que tiene la compañía, que es la seguridad vial. Pero es vital. Hay unas lecciones contraintuitivas que no son de libro. Es como calles, mugres, y entonces queremos rescatar mucho eso. Podemos hablar a través de historias, de repente, porque un poco lo que te quiero preguntar a continuación es, yo sé que has estado mucho en optimización de procesos logísticos, pero tienes un enfoque en personas muy grande, porque igual la logística la hace la gente. Entonces, ¿por dónde podríamos arrancar si tuviéramos que hablar de eso? Pues yo creo que uno es cómo concientizo yo a todas las personas de que su rol que están haciendo es demasiado importante en la compañía. Eso es lo primero. Segundo, para mí el tema de logística tiene que ir ligado a la seguridad vial, que es un foco bien importante. Y esas dos desencadena a que yo tenga que involucrar a su entorno familiar en todos estos temas de seguridad. Porque al final el motor de las personas o el motor de mi equipo es la persona que lo está esperando en su casa después de su jornada laboral. Y creo que eso hoy en día muchas organizaciones no lo perciben de esa manera. Entonces, ¿cómo involucro yo a las familias para que al final esas personas sigan interiorizando todos los temas de seguridad y los riesgos a los que viven todos los días en las calles? Claro. Eso es vital. Podemos describir los riesgos, porque es que igual ya hemos hecho otros episodios de transporte, ¿no? Pero a mí me encanta esta idea de que podamos igual enfocar, o sea, es decir, hemos hablado de los riesgos en términos de lo que pasa allá en la calle, etcétera, etcétera, pero a mí esto me encantaría enfocarlo más en el empleado, en el transportador, en el liderazgo que hay detrás de eso, que el liderazgo no es solamente cultura, pero tampoco es solamente estrategia, es un mix de esas dos cosas. Entonces hablemos un poquito de los riesgos en términos de la empresa. ¿Cuáles son los riesgos a los que están sometidos cualquier empresa de logística que no tenga en cuenta a las personas en un buen liderazgo? Pues
Hay varios tipos de riesgos. Están los riesgos relacionados con el equipo, con el vehículo, temas específicamente como un mantenimiento del carro o una revisión específica antes de salir a viajar, que eso lo llamamos como un checklist preoperativo, que es vital hacerlo a conciencia. Hoy en día la normatividad lo exige, pero la gente no es consciente de hacerlo de una manera razonable. Es el primero. Segundo, pues está el tema de infraestructura en las vías del país, que no son las mejores, y al final pues hay que ir dateando a los conductores de cuáles son esos corredores, dónde hay puntos críticos para que ellos sepan a qué se van a enfrentar. Tercero, pues están los riesgos ya, digamos, de orden público, que al final están expuestos a nivel nacional, temas de orden público y robos, llamándolo de esa manera. Y el tercero o el último es cómo está capacitado mi conductor para enfrentar diferentes tipos de riesgo, porque al final para mí no es un conductor, para mí es un profesional en la conducción. Y al final, él puede salvar muchas vidas en la vía o también puede afectar muchas vidas en la vía. Claro. Y ahí es lo importante de ir mirando cuáles son esos riesgos, qué hago como compañía o como líder para irlos mitigando paso a paso. Mi gran inquietud es cómo eso se planifica, porque eso suena demasiado intangible. Es decir, uno planifica las órdenes, el número de guía, así que como que tiene un orden lógico y como que es muy tocable, muy material, pero pareciera que planificar, o sea, que la planificación estratégica igual sí necesita esa sal y esa pimienta que es la gente, como, o sea, desde tu experiencia un poco es como un plan, ¿cómo se monta sobre eso? Yo creo que el plan arranca desde la visión comercial de qué va a visualizar, qué va a vender, en qué zonas del país y qué tipo de producto. Después de eso, internamente se corren unos modelos. Esos modelos me dicen a mí cómo lo debo mover, en qué tipo de vehículo lo debo mover y más o menos con qué frecuencia diaria debo moverlo. Y detrás de todo eso viene la planificación de cuántos vehículos necesito, cuántos conductores, tanto equipo propio, que es el equipo directo de la compañía, o el equipo tercero, que es el afiliado de la compañía. Con eso ya viene una tercera derivada, que la tercera derivada es cómo yo organizo los turnos de mi equipo de trabajo. Porque al final lo anterior era todo, digamos, material. Pero el recurso humano, yo tengo que mirar cómo lo organizo para que efectivamente cumpla su tiempo de ciclo sin que se exceda, que le pueda cumplir al cliente y al final que pueda retornar el carro para que pueda volver a cargar el siguiente viaje. Eso detrás viene un trabajo de un equipo completo, pero organizando primero los recursos y después el personal humano. Hay un montón de cosas que uno obvia porque se vuelve bueno, el famoso know-how, el saberlo hacer, ¿no? Pero hay un montón de variables que si uno fuera muy atento en el qué hacer y no fuera anotando en una suerte de diario, hay cosas que son muy... Parce, si yo tuviera que darle este consejo a alguien como medio contraintuitivo, raro, extraño, muy personal, muy mío, yo no he leído esto en ningún lado, pero lo aprendí. Hay un montón de variables en cada punto que uno puede jugar como a desbloquear. Entonces, ¿qué te parece si pasamos por estas 4 fases, suerte de fases, suerte de estructuración de una planeación estratégica en una logística de transporte y particularmente de cemento? Entonces podemos ir uno a uno y hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son las variables muy estratégicas que allá afuera o la audiencia que nos está escuchando debería tener en cuenta en este primer pedazo, en lo comercial, en cuando recibimos la comanda, no sé cómo se llamará, para todo el proceso desde comercial? ¿Cuáles son las variables importantes para la planificación? Lo más importante es la asertividad. La asertividad es que lo que nos digan que se va a vender, se cumpla. Porque al final detrás de eso viene una articulación de recursos que si no se cumple, podemos estar o teniendo más vehículos, más conductores, o teniendo menos, y cuando uno corre, cuando sale uno a correr a conseguir, es cuando pasan los incidentes. Pero creo que lo más importante es la asertividad comercial de poder lograr cumplir el objetivo que se están poniendo. Me encanta que podamos hablar en términos de anécdotas y historias y de como ejemplos muy, muy, muy distintos que nos pueda recordar. Si de repente tienes algo como, miren, esto estaba pasando voy a decirte cualquier cosa, esto estaba pasando cuando llegué y empezamos haciendo esto, y miren el cambio, miren el valor agregado, miren el spillover positivo que tiene organizar, ¿tienes alguna historia así como ejemplificadora? Yo creo que hay una bien importante
y es, generalmente el cemento se transporta en 4 o 5 tipos de vehículos. Están los tractocamiones, que son las tractomulas que cargan 34 toneladas. Después viene un tipo de vehículo que es doble troque, que carga 17.5 toneladas. Y después vienen 2 pequeños, que son sencillos, que cargan 10 toneladas, y turbo 5. Generalmente cuando arrancó todo este modelo, solo se pronosticaba el tema de tractomulas. Pero no, de ahí para abajo no se hacía absolutamente nada. Entonces empezamos a hacer mesas de trabajo con el equipo comercial para decirles la importancia que trae esto para una organización y más para cadena de suministro, de saber en flota pequeña cuántos carros se van a necesitar para tener todo organizado para poderle cumplir bien a los clientes. Porque al final el que se va a ver afectado es el cliente. Entonces, cuando se empezó a ver eso y comercial interiorizó la importancia, se empezó a hacer de esa manera y empezó a mejorar el cumplimiento a los clientes. Ni siquiera comercial, es el cumplimiento a los clientes, que al final eso trae fidelización y eso trae unas variables adicionales que de pronto nadie había visto y que hoy sí está teniendo un efecto positivo para los clientes de la compañía. Claro. Ya hablamos de este primer momento importante, que es esta triada entre casi que supply chain o cadena de suministro, comercial y operaciones. Viene el despliegue un poco. Entonces ahorita nos estabas hablando de los modelos. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son como los... ¿Qué es lo que hay que tener como un olfato tremendo ahí en ese punto? Listo. Los modelos, generalmente hay un presupuesto anual de volumen, pero se ajusta trimestralmente. Trimestralmente se está viendo con el equipo de planeación de la compañía cómo se están comportando los volúmenes, las demandas, y se van haciendo ajustes trimestrales. Y previo al mes que va a empezar, se hace el ajuste ya definitivo para, con ese ajuste final, hacer el modelo del mes que se va a ejecutar. Y con eso, pues ya arrancamos el mes. Y durante el mes se van haciendo las desviaciones que se van teniendo, para ir mirando ya línea a línea con cada uno de los equipos comerciales qué debemos tomar en el camino para ajustar, si necesitamos más flota, menos flota, si la tenemos que mover a una zona u otra, pero hacerlo de manera rápida. La logística no espera. Esto es de hoy para hoy, moviéndose rápido, porque de lo contrario no vamos a poderle cumplir a los clientes. Y aquí hay 2 frentes. Está, primero, operaciones con la necesidad de materia prima, y segundo, comercial con la necesidad para sus clientes. Y aquí la logística es la que encadena todo eso. Si yo no llevo el material para hacer el producto, pues no va a salir y yo no se lo voy a poder entregar al cliente. Y si no tengo los recursos para poder llegar y recoger en la planta al cliente, pues fácilmente tenemos inconformidad por parte de nuestros clientes. Yo no sé cómo hacer esta pregunta, pero es que tú acabas de hablar de la volatilidad que hay acá. O sea, esto es que es una capacidad reactiva muy rápida, pero sobre todo hay ¿cuáles son los factores más importantes para planear ahí sobre la volatilidad? Sobre todo teniendo en cuenta que esto es gente. O sea, esto no es solamente esto ya no es el trabajo en Excel o en el e-commerce o en que muchas veces está detrás de un computador, sino aquí sí está el transportador, la gente, el de la carga, etc. Entonces, me inquieta mucho cómo se administra esa volatilidad. Nosotros partimos primero de una base de conductores y vehículos propios, que eso nos ayuda mucho a mitigar la volatilidad porque yo tengo flexibilidad de moverlos a mi necesidad. Y la segunda parte pues son los terceros o los vehículos afiliados. Esos vehículos afiliados, yo tengo grandes transportadores que son aliados nuestros o fidelizados, y esa fidelización permite que yo pueda de pronto tener algo más de flexibilidad con ellos. Pero hay momentos que no podemos y es una realidad. Hay momentos de un pico alto, nos toca incumplir, levantar la mano y decir voy a incumplir, pero digámosle al cliente. Claro. Sobre todo la transparencia, porque al final yo no puedo hacer nada si no le voy a poder llegar al cliente, y el cliente va a quedar esperando un producto que no le va a llegar, y si está haciendo una obra crítica, pues al final va a pararla y va a tener afectaciones. Entonces, en la compañía tiene unas prioridades porque hay clientes que no pueden parar sus obras. Oye, justamente estamos hablando ahora del riesgo enorme que hay en términos de movilidad y pues en seguridad vial y demás. Esto es uno de esos factores que son como súper aislados, casi que macroeconómicos. Es una condición como, es decir, son respuestas demasiado rápidas. Yo me imagino, por ejemplo, en pandemia ustedes que hicieron, pero justo ahí podemos como hacer un doble clic en todo lo que hay que tener en cuenta en la vida. O sea, tú debes tener, no sé,
1000 experiencias, 1000 cosas de nuevo contraintuitivas que nos quieres poner acá, 1000 historias de esas de así solucionamos. Sí, las vías pues tienen muchos factores, empezando desde la infraestructura. Segundo, pues el tema de seguridad física. Y nosotros lo que diseñamos en la compañía fueron unos rutogramas. Y a mí me gusta mucho el deporte, y en el deporte hay aplicaciones, una específicamente que se llama Relief, y empezamos a hacer rutogramas dinámicos para los conductores. ¿Qué es un rutograma dinámico? Es un origen, un destino, con un trazado, cuántos kilómetros va a recorrer, qué altimetría tiene la ruta y cuáles son esos puntos específicos donde el conductor debe estar pendiente por riesgo de polizones, que hoy sabemos que hay mucho polizón en la vía, como los hinchas de los equipos y personas que quieren moverse de una ciudad a otra. Segundo, pues todo el tema de robos. Lo que pasa es que nuestro producto no es tan atractivo para robar en vías, porque es un producto muy pesado y no pueden manipularlo fácilmente. Entonces, sobre eso, pues no tenemos mucho riesgo hoy como compañía. Y ya tercero, pues al final, ¿cuáles son esas vías donde tenemos cruces peligrosos, curvas peligrosas o algún otro tema de pronto de hondanadas que deba tener en cuenta el conductor para que efectivamente tenga un viaje seguro? Entonces nos preocupamos como de todos los aspectos que puedan haber en la vía para que él tenga un origen y una llegada tranquila y segura al destino final. Sin importar ya el cliente, aquí lo que nos preocupamos mucho es por la persona, porque al final, si yo como conductor llego bien al cliente, voy a mostrar una cara amable también. Pero si yo como conductor no llego con una cara amable al cliente, pues al final es la imagen de la compañía la que está quedando mal. Como uno, de alguna manera, o sea, hablemos del papel del transportista, es lo que quiero hablar. Bien. Como pareciera que esto es lógico, ¿no? Pero hay que hablar muy bien de este papel, hay que entender muy bien por qué esto es rentable, por ejemplo, para un negocio. Entonces me parece chévere que podamos hacer ahí el doble clic. Entonces, yo voy a partir del transportista en dos, porque nosotros tenemos transportadora propia, carros propios, tenemos aproximadamente 300 vehículos, y todo lo que hacemos con la flota propia lo replicamos con los transportadores. Y esos transportadores se tienen que alinear a todos los temas de seguridad primero, todo el tema de capacitación y demás. Entonces, arranquemos con el tema de aditamentos de seguridad. Entonces, un vehículo, un tractocamión, hay unos puntos bien específicos que deben tener nuestro equipo propio, pero si el equipo tercero no lo tiene, no puede entrar a trabajar. Voy a dar ejemplos. Esos tractocamiones largos, que uno ve en la parte de atrás, esos espacios gigantes, hay unas barras que llaman barras antiempotramiento o bicicleteros, que ayudan a que esos actores vulnerables, que es un ciclista o un motociclista, por alguna razón que esté haciendo un adelantamiento imprudente, pues no entre en la línea de fuego, no caiga en las llantas del vehículo y no tengamos algo que lamentar. Segundo, ¿cómo le quito yo a ese tractocamión esos puntos ciegos que tiene el carro? Entonces le pongo espejos adicionales y le pongo tecnología como sensores de proximidad y cámara de reversa para que el conductor vea en su entorno qué está pasando. Y tercero, pues ya hay unos temas de normatividad como avisos traseros para avisarle a los ciclistas y motociclistas que no deben atravesarse entre vehículos, las cintas reflectivas y demás. Entonces eso es lo básico para arrancar en nuestra operación como vehículo. Ya en conductores, ya como el transportista como tal, ¿qué capacitaciones tiene? ¿Cuáles son esos hábitos? Entonces, tiempos de ciclo. Yo le mido los tiempos de ciclo a mis transportadores terceros para que no se excedan, porque al final el tema de fatiga causa fatalidades hoy. Y la gente tiene microsueños y 1 segundo, 2 segundos cerrando los ojos, pues tenemos un muerto en las vías. Entonces les llevamos el control de ciclos a los conductores. Y ya tercero, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Cómo está frenando? ¿Cómo está acelerando? ¿Cuál es la velocidad? Y en velocidad, pues nosotros vamos un paso más adelante, porque arrancamos con 80 kilómetros por hora. Después, una ruta como Bogotá-Ibagué la partimos en 4 tramos y cada tramo tiene una velocidad específica. Y tercero, pues ya tenemos unos corredores riesgosos, ejemplo la línea, que sí o sí la gente debe cumplir la velocidad. Entonces son como varios puntos que venimos trabajando para que al final ese transportista se monte en los temas de seguridad, pero al final que vea los beneficios, porque al final él va a decir, molestan, no es molestar. ¿Cuáles son los beneficios?
Eso, detrás de todo eso, es una inversión que está haciendo la compañía para que al final no tenga temas de accidentes, no tenga temas que lamentar con personas y al final su flota se vuelve más productiva porque va a estar 100% disponible. Mientras que un carro que se la pasa accidentado, pues es un costo altísimo para la organización. Y eso a veces las organizaciones no lo cuantifican. Parce, yo creo que un poco también era de eso que estamos hablando al principio. Pareciera que el liderazgo y digamos que la planificación solo tiene este carácter frío, numérico, de data, que por supuesto es importante. Pero mira que la conciencia, que es básicamente lo que se intenta despertar aquí en un transportista, es cómo se le llega a la fibra. Es un vehículo como esto, es un vehículo más emocional, más familiar, etcétera, etcétera. Y eso es altamente rentable para una empresa. Entonces me parece muy interesante que sea pilar. Yo creo que salirse de la caja. Cuando uno se sale de la caja y uno empieza a mirar qué más hace con los conductores o con las familias, es que empieza a tener buenos resultados. Porque al final lo que hablabas, números. Pues sí, todas las organizaciones se mueven por números. Pero al final, ¿cómo hacemos para que las personas cambien? Hoy, en el país, hay más o menos unos 9.000 muertos al año por accidentes de tránsito. Por imprudencia, por diferentes temas. Pero al final, ¿cómo hacemos para que la gente siga cambiando? ¿Cómo hacemos para que la gente se siga culturizando? Esto es altamente efectivo. Este tipo de estrategias. O sea, hacen que la tarea se cumpla, que llegue. Movemos fibras, etcétera, etcétera. Y además me encanta que también la responsabilidad no es solamente con sus empleados. Una responsabilidad social. O sea, casi que es la responsabilidad que tienes de estar frente a estos micrófonos a decirle a otras empresas como siquiera hablamos, parce. ¿Entiendes? Pero esto no es un discurso solamente de efectividad. O sea, esto no solamente se trata de que funciona, sino también se trata de que genera unas eficiencias diferentes. Entonces, este cuidado del equipo humano y esta atención a ese detalle humano igual también genera unas eficiencias. Y ahí es donde yo quisiera que jugáramos un poquito por supuesto que retorno, por supuesto. Entonces, ¿podemos hablar de las eficiencias que han encontrado en términos de métricas? Sí, pues al final creo que lo primero es la disponibilidad de la flota. Al no tener siniestros viales, no tenemos carros parados y nosotros anteriormente teníamos reclamaciones alrededor de 2.000 millones al año en reparaciones de equipos y este año podemos decir que vamos en 50 millones de pesos. O sea, la severidad de los incidentes ha disminuido considerablemente. Eso es 400%, no sé. Hasta más, yo creo, porque eso es lo primero. En cuanto a la parte, digamos, material, pero lo más importante es que no hemos tenido afectaciones en personas. Primero, al interior de la compañía. Y segundo, no hemos tenido fatalidades responsables o que hayamos sido culpables en esto. Entonces, cuando uno mira los dos, uno dice, en métricas, vamos bien porque la disponibilidad de la flota mejora, contrato menos equipo tercero, le cumplo a mis clientes, menos costos y un ambiente laboral ameno. Cuando me voy a la segunda parte, sigo salvando vidas. Sigo cuidando a la gente, tanto de la empresa como de afuera de la empresa. Entonces, cuando uno mira ese contexto completo, uno dice, vamos por buen camino. Al final siempre van a haber oportunidades y no hay que ver el tema de la seguridad como un costo, sino como una inversión. Eso es súper importante, eso es lo más importante. Cuando uno mira como un costo, como un gasto, ya entro con el pie izquierdo. Siempre hay que pensar que es una inversión y al final uno va a ver esos resultados tangiblemente en los indicadores de la organización. De alguna manera, cuando uno empieza a hacer un tipo de implementación como estas, pareciera que fuera un costo, sobre todo porque el costo es logístico, o sea, el costo es administrativo, el costo es financiero, el costo es de desgaste de recursos humanos, el costo, ¿no? Porque igual vivir la transición es complicada, pero a largo plazo la transición lo único que te hace es traer retornos, aliviar costos, agrandar las márgenes, perdón. Entonces, esto sí se vuelve un discurso de sostenibilidad del negocio. Sí, al principio puede sonar como discurso, pero cuando uno ya lo vive y lo vivió durante mediano o largo plazo, uno puede decir con convicción que efectivamente es una inversión que está haciendo la compañía y que no es de hoy para mañana. No es de hoy a un mes, 2 meses, sino es más o menos 2, 3 años que uno empieza a dar resultados. Pues tiene que hacer una estrategia y creyéndose, primero, el tema de la seguridad. Cuando la compañía cree en la seguridad y cuando viene desde la cabeza de la organización, ahí arranca el cambio.
porque ahí la gente ya empieza a tener la seguridad como prioridad número uno. A todo nivel, vial, industrial y todo lo que quiera incluirle uno a la seguridad de la compañía. Eso es la prioridad. Y segundo, vienen los clientes. Entonces ahí hay una anécdota bien importante de la compañía es, yo a veces le digo a un cliente que no, porque las condiciones para ingresarle no son las idóneas. Y prima más la seguridad que el cliente, sabiéndole explicar el por qué estamos tomando esa decisión. Pues la compañía dice, yo no voy a poner en riesgo o la integridad de nadie, así sea directo o externo, de la organización. No hay una tonelada de cemento o un metro cúbico de concreto que sea efectivo de entregar si voy a poner en riesgo a una persona. Entonces, esos mensajes son claves y vienen desde la cabeza. Entonces, ahí ya la gente empieza a interiorizarlo, pero es un tema año tras año, año tras año. Y al final que va bajando, digamos, en la escala o en la pirámide de la organización, la gente lo va interiorizando más. El tema de la seguridad a veces choca mucho con la cultura colombiana. La gente siempre ha hecho las cosas igual, nunca le ha pasado nada, sigue haciendo lo mismo y no le pasa nada, pero llegará el momento. Siempre hay una probabilidad y esa probabilidad siempre va a estar. Y el día que 3 cosas salieron mal, ahí tenemos de pronto una persona afectada. Qué interesante. Me parece muy interesante esa perspectiva, sobre todo por nuestra geografía y por la... Es decir, esto lo hablamos alguna vez con Lu y ella me decía que lo interesante es que hay gente en el mundo que igual son los padres de la logística y demás, pero aquí tenemos en serio los retos logísticos más grandes de la historia. O sea, aquí el tema de acceso, el tema de la infraestructura, el tema de la seguridad, esos temas son variables muy complejas, pero pareciera que el mito siempre lo logramos, siempre llegamos, etc. Y tú estás diciendo, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero siempre va a primar la seguridad, y esto inmediatamente choca con un paradigma muy de la logística que nos tocó a nosotros, que es lo que haya que hacer, tiramos cables. Me parece muy interesante, porque igual siguen hablando de un negocio que tiene que ser rentable, pero priman otras cosas. Sí, yo creo que ese es el cambio fuerte que tiene que hacer una organización, y es, si dice que la seguridad es lo más importante, tiene que ser coherente lo que dice con lo que hace. Y así se vive en campo en nuestra organización. Y con todos los retos que tenemos hoy, de vías, hay vías donde no podemos accesar por diferentes razones, puede haber volcamiento, y se le dice al cliente, venga, las condiciones no son las idóneas, cuando arregle usted la vía y me presente un plan de acción, le puede entregar, antes no. O si usted quiere, se lo entrego en tal punto y usted lo transporta hasta allá. Pero creo que es esa transparencia y mostrarle a los clientes cuál es la filosofía de la organización, por qué lo estamos haciendo y por qué estamos cuidando a nuestra gente y a más gente que haya en el camino. O sea, es primero poner a la persona por encima de todo y su seguridad. Para el tema de la seguridad hay diferentes aliados. Creo que los aliados son bien importantes en toda organización. Creo que en el tema de seguros, pues al final tiene mucho expertise en todos los temas que nos puedan aportar para el desarrollo de nuestro trabajo diario. A ver, pareciera que este tema de la asegurabilidad fuera solo en un momento, como que la asegurabilidad ocurre cuando usted está haciendo en el transporte y como por unos riesgos muy específicos, pero cuando uno empieza a entender toda la cadena hay unos puntos muy específicos en donde esos aliados son muy relevantes y que de repente no toda digamos como la industria de seguros lo puede entender. Entonces, ¿cuáles son esos lugares donde son muy importantes que esos aliados aparezcan? Aparte, pues por supuesto de la lógica del transporte. Es que la asegurabilidad va a todo nivel. Va desde las personas, va a los vehículos, que es lo material, y va a la carga. Y al final yo tengo que asegurar todo mi paquete, digámoslo, paquete completo, conductor, vehículo, carga, para que efectivamente esté llegando bien a su destino final y que no tenga ningún problema. Pero qué bueno poder tomar acciones previas para que no pase absolutamente nada y que al final se entregue el producto sin ningún riesgo, que el vehículo llegue en óptimas condiciones y pueda hacer su segundo o tercer viaje y que el conductor llegue bien a casa. Para mí eso es lo más importante. Al final, todo toca tenerlo asegurado, porque al final siempre van a haber riesgos y esos riesgos, pues en un país como el nuestro, son más altos que en otros. Pero al final, si uno hace bien las cosas, que es lo que hablamos ahora de inversión, pues al final va a mitigar en menos impacto a las aseguradoras y al final es una relación gana-gana entre todos. Porque al final pues no vamos a tener nada que lamentar. Tremendo, Juan. Muchísimas gracias y Gracias, mucha Manuel. suerte en tu carrera. Muchas gracias. Nos contarás.
Muy amable. Bueno, muchas gracias. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.